Bien, bueno, vamos a hablar de un tema que, bueno, dos entrenamientos que aunque aparentemente son los mismos, pero son muy diferentes. En este caso vais a ver cómo el orden de los factores sí altera el resultado, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre hacer pues dos entrenamientos que a mí me gustan mucho y es un controlado de 6 kilómetros seguido de 1 kilómetro o incluso conforme avanza la temporada y conforme, bueno, pues vamos acercándonos a carreras de distancias más de media maratón o de maratón, un 8+1 o hacer un 1+8. Son dos entrenamientos totalmente diferentes. Vamos a ver, vamos a ver la diferencia. Vamos a compartir aquí, bueno, pues desde el iPad vamos a dibujarlo. Entonces, aquí, como hemos comentado, entonces, ¿cuál es la diferencia entre hacer un controlado de 6 kilómetros seguido de un ritmo de 1 kilómetro o bien hacer un ritmo de 1 kilómetro seguido de 6 kilómetros? Ahora en verano yo suelo hacer más un 1+5 y aquí este sería el 6+1. Pero conforme, bueno, pues avanza la temporada y nos acercamos a, como estábamos comentando, conforme nos acercamos a nuestras competiciones objetivo, pues bueno, pues esto puede transformarse en un 7+1, un 1+6, ¿no? O incluso un 4+4+1 o un 2+6 o incluso un 1+7 en función de, bueno, pues diferentes factores, pero sobre todo en función del atleta que estemos preparando y de la competición objetivo. Pero en definitiva, el objetivo del vídeo de hoy es cuál es la diferencia de estos dos entrenamientos, es decir, de hacer primero un ritmo controlado seguido de un ritmo de 1 kilómetro o bien hacer primero el kilómetro seguido de un ritmo controlado. Bueno, pues como siempre nos tenemos que ir a, bueno, pues a nuestra curva de lactato. Bien, eso es fundamental, ¿no? Entonces, si tenemos, como siempre tenemos que recordar que cuando hacemos un entrenamiento de carrera, una vez más tiene que ir enfocado hacia un objetivo y el objetivo es un objetivo metabólico, es decir, el acostumbrar a nuestra célula muscular a utilizar las fuentes de energía de la forma más eficiente posible. Tenemos fundamentalmente, bueno, pues vamos a decir dos fuentes de energía y una tercera. Vamos a ello. Entonces tenemos aquí nuestra curva, ¿no? En donde tendríamos aquí, este sería el umbral, es decir, ¿cuál es el umbral? El paso de esta fase a esta otra. Aquí hay un umbral. Bien, entonces aquí, si aquí tenemos el ritmo y aquí tenemos bueno, esto serían los niveles de lactato, ¿no? La subida exponencial o, si aquí dibujamos el pulso no aumenta de forma exponencial, sino que aumenta de forma lineal con el ritmo. Pero en definitiva, como comentamos, tenemos, bueno, pues dos fuentes de energía más una adicional. ¿Cuáles son las dos fuentes? Fundamentalmente, siempre hablando una vez más, en atletas de resistencia, ¿eh? Tenemos las grasas y tenemos, bueno, pues el glucógeno. Las grasas, vamos a depender más de grasas cuanto más nos acerquemos a ritmos lentos y vamos a depender más de glucógeno cuanto más nos acerquemos a ritmos rápidos. Y tenemos una tercera fuente energética que es muy importante, y es el lactato. El lactato generado con la intensidad. Lógicamente, el lactato de nuevo vendrá, al igual que el glucógeno, en esta fase de aquí. Bien, es decir, a intensidades altas. Entonces, en definitiva, de nuevo, una vez más, los entrenamientos de carrera van enfocados a una adaptación metabólica. Cuanto mejor adaptación metabólica tenga la célula muscular, más recursos de fuentes de energía y a partir de ahí va a mejorar sí o sí nuestro rendimiento. Bien, entonces, volviendo a la pregunta, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia de hacer? Claro, aquí cuando hablamos de umbral, aquí estamos hablando de ritmo controlado. Y aquí estamos hablando pues, de un ritmo pues, de 6 kilómetros, de 7 kilómetros, de 5 kilómetros, de un 2+4. Bueno,
aquí hay diferentes variables que van a cambiar en función del objetivo, del atleta, de la distancia que estemos preparando, etc. Y luego hemos dicho que podemos hacer un 1 más o bien esto más 1. Este 1 ya esté aquí antes o después del ritmo controlado, siempre la fuente energética fundamental va a ser esta de aquí, mientras que el ritmo controlado va a estar, bueno, pues más enfocado hacia glucógeno, al principio algo de grasas, depende cómo eficiente sea el atleta, pero fundamentalmente es un ritmo que está basado en fuente energética de glucógeno. Y este 1, aquí, conforme aumentemos el ritmo, vamos a aumentar el lactato. Luego, si aumentamos el lactato, ese lactato tenemos que acostumbrar a la célula a utilizarlo como fuente energética. Bueno, esa adaptación, esa adaptación ocurre cuando hacemos este ritmo, 1 kilómetro o 2 kilómetros incluso, previo a esto. Mientras que, ¿por qué? Porque si hacemos aquí un ritmo intenso, recordad que este ritmo correspondería al ritmo de competición de 10 kilómetros y esto aproximadamente al ritmo de competición de media maratón. Pero eso varía en función del atleta. Y una vez más, estos ritmos tienen que estar adaptados en función del atleta, en función de las características del atleta. Porque aunque de la teoría diga que el ritmo controlado es ritmo de umbral y corresponde aproximadamente a medio maratón, ojo, eso es un dato mío, es un dato que yo he ido viendo, es decir, yo he ido viendo a lo largo de cientos de atletas que el ritmo de media maratón corresponde aproximadamente al ritmo de umbral láctico. Ahora bien, ese ritmo, en la gran mayoría de los casos, tiene que estar ajustado. Tiene que haber un factor de corrección, es decir, que si el ritmo de umbral láctico de un atleta es 400, dependiendo del atleta, ese 400, aunque del libro sea 400, tiene que estar adaptado. Tiene que haber un factor de corrección en función de diferentes factores. No vamos a mencionarlos aquí. Ya los he ido mencionando en otros vídeos, pero hay un factor de corrección que es clave para ajustar el entrenamiento. La clave del entrenamiento es la adaptación del entrenamiento al atleta. Todos los ritmos tienen que estar ajustados. Por eso los entrenamientos son diferentes en dos atletas. Aunque los dos atletas corran al mismo ritmo en competición, no tienen por qué ser sus ritmos de entrenamiento los mismos, porque hay un factor de corrección en función de las características de cada atleta. Pero en definitiva, a lo que íbamos, si hacemos un ritmo, 1 kilómetro a ritmo de competición antes del controlado, el objetivo va a ser generar lactato para que después en el controlado pueda ser utilizado como fuente energética. Ahora bien, si este kilómetro de intensidad lo hacemos después del controlado, el objetivo no va a ser utilizar el lactato como fuente energética. Aquí el objetivo va a ser acostumbrar a la célula muscular a utilizar las fuentes de energía de forma eficiente a un ritmo de competición, al ritmo de 1 kilómetro. Pero son dos cosas diferentes. En el primer caso, cuando hacemos un ritmo de competición más un controlado, lo que queremos es la reutilización del lactato como fuente energética, queremos esa adaptación, queremos esa mejora en el rendimiento. Mientras que si hacemos el kilómetro después del ritmo controlado, lo que buscamos ahí es dar una pincelada de intensidad al entrenamiento para la competición. Son dos cosas diferentes. Claro, aquí el pulso es algo relativo, porque el pulso siempre va con retraso. Es decir, si yo hago un ritmo controlado a mi pulso umbral, que puede ser 162, paro, hago una recuperación y luego hago un ritmo de 1 kilómetro, es muy probable que en ese ritmo de 1 kilómetro mi pulso no suba más de los 162 que he alcanzado en un umbral. Ahora bien, ¿por qué? Porque no le he dado tiempo, porque el pulso lleva un retraso. Entonces, eso no significa que esa intensidad no haya llegado a la célula muscular.
Lo que no ha llegado todavía es el aumento del pulso. Pero la intensidad del ritmo, la intensidad de ese kilómetro, sí ha llegado a la célula muscular, fundamentalmente a nivel biomecánico. Porque es en estos ritmos intensos donde ponemos realmente a nuestro cuerpo al límite a nivel biomecánico. Y es en donde hay grandes posibilidades de hacernos daño y de generar una lesión. Por eso, yo soy partidario de estos ritmos, incorporarlos como pinceladas de intensidad, como prevención a una lesión. Son pinceladas que son suficientes para que luego, cuando vayamos a competir, el rendimiento va a ser óptimo. Pero es una pincelada de intensidad, mientras que en este otro caso, si lo hacemos antes del ritmo controlado, el objetivo no es dar esa pincelada de intensidad, el objetivo es dar un zambombazo al metabolismo de la célula muscular para generar lactato y para que luego, cuando bajemos el ritmo, en el ritmo controlado, que lógicamente va a ser menor al ritmo que he hecho antes, de 1 kilómetro, de 2 kilómetros, cuando bajemos el ritmo, vamos a forzar a nuestra célula muscular a utilizar ese lactato como fuente energética, porque ese lactato ya está en el sistema, ya ha sido generado como consecuencia de la intensidad previa. Entonces son dos cosas diferentes. Fijaros, el entrenamiento es mucho más complejo de lo que parece. El entrenamiento, me llegan muchos emails y la mayoría lo que buscan son recetas. No hay una receta. No hay una receta para un entrenamiento. El entrenamiento es en función de cada atleta y ese entrenamiento tiene que ir adaptado de forma constante, semana a semana. Por eso esos entrenamientos de a 12, a 15, a 18 semanas que se establecen en un Excel como un plan global enfocado a un maratón, ¿no? Preparación de 15 semanas para el maratón. El cuerpo cambia semana a semana y esos cambios, que son generados lógicamente por el entrenamiento, esas adaptaciones, en definitiva lo que buscamos es una adaptación, tienen que ser analizadas y en base a esas adaptaciones se va cambiando, se va ajustando el entrenamiento. Pero difícilmente vamos a poder ajustar el entrenamiento si no hemos ido viendo las adaptaciones semana a semana. Es un tema súper interesante. Es, por supuesto, solo un aspecto del entrenamiento, no es el único, pero sin ninguna duda el entrenamiento a nivel metabólico es clave para mejorar nuestro rendimiento. Bueno, espero que os haya aclarado la duda, mucho ánimo con ello, probadlo y veréis cómo las sensaciones son totalmente diferentes de un entrenamiento, hacer un 1+6 o hacer un 6+1 o un 5+1. Y por supuesto, como siempre, tiene que haber una progresión. Es decir, yo no puedo empezar en un primer entrenamiento a hacer un 1+7, tendré que empezar por un 1+5. Y también depende de la parte de la temporada en la que estemos, ¿no? Ahora, pues estamos en verano con 40 grados, pues lo lógico sería hacer un 1+5 en lugar de hacer un 1+7 o hacer un 6+1 en lugar de hacer un 8+1. A no ser que, claro, estemos preparando un maratón para septiembre. Bueno, pues nos quedan para septiembre 5 o 6 semanas, pues sería diferente. Bueno, mucho ánimo, probadlo, pensad en ello y veréis cómo es muy, muy interesante. Ánimo.